con el capítulo 6, la armadura de Dios. ¿Verdadero o falso? A ver, Soraya, la Biblia es una parte importante de mi armadura, ¿verdadero o falso? Verdadero, pastor. Y hermana Karen, fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido, ¿verdadero o falso? Falso. Ya, vamos a ver, hermana Soraya. Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ujú, muy bien. Entonces, nuestro material nos va a enseñar el tema de la armadura. Y el tema de la armadura es relativamente Entonces, es verdadero, falso falso, verdadero, verdadero. ¿no? Ujú, Verdadero, falso, verdadero, ya. ujú. No, creo que es verdadero, verdadero, verdadero. Pero vamos a ver la lección y luego vemos, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que dice Efesios 6, de que tenemos que estar con la armadura de Dios. ¿Para qué? El tema de tener la armadura de Dios, que es un tema metafórico, no es que tenemos una armadura que no vemos, ¿no? Eh, es estar firmes, esa es la clave. Lo que tienen, siempre tienen que acordarse, lo que va a venir en el examen, es estar firmes contra los ataques del diablo, contra las acechanzas del enemigo, como lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar firmes. Y por eso es que tenemos que tener puesta la armadura de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esta armadura? Y ahí vamos a ver, voy a solamente poner una imagen y vamos a ver acerca de esta imagen. En primer lugar, lo que nos dicen la palabra de Dios es que nosotros tenemos que estar ceñidos con la verdad. En este caso, la imagen y la mayoría de imágenes lo representan como el cinturón, ¿no? Que es lo que amarra mis ropajes para que no se me caiga la armadura que va encima. Entonces, el cinturón es, es de la verdad, que es la base de mi armadura para que no se me esté moviendo la armadura. Es como no tener correa, ¿no? Imaginémonos que me pongo algo muy ancho y si no tengo correa se me cae todo. O me veo, o a veces la correa estiliza a las mujeres, algunos ropas o vestidos con una correíta se estiliza, algo así, ¿no? Entonces, el cinturón de la verdad es para que nuestra armadura esté bien puesta. ¿Qué quiere decir? Que la verdad es la base de mi vida cristiana. Si no hablo la verdad, si hablo mentiras, todo el resto de la armadura está por las puras. No va a quedarme bien, voy a tambalear en la vida cristiana. No voy a poder batallar contra el enemigo cuando aceche. Entonces, ya nosotros hemos visto anteriormente, en su material dice, que la verdad, la, este, la libertad viene a través de la verdad. No podemos tener real libertad si es que no vivimos en la verdad. Después, en Juan 17:17, habla acerca de que
de que en la palabra de Dios está la verdad, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En la palabra de Dios está la verdad y tenemos que aprenderla. El mundo nos va a bombardear de mentiras. El mundo nos va a decir que se puede vivir en libertinaje, que se pueden tomar malas decisiones, pero la palabra de Dios nos dice la verdad. Eh, también eh, para nosotros poder andar en la verdad tenemos que meditar de forma constante, ya lo que les he enseñado, cómo debemos meditar para encontrar nuevas verdades. Nuestra mente está obnubilada por el pecado inicialmente y lo que nos puede sacar de ese pecado, de esa mente obnubilada, es la palabra de Dios. Por eso tengo que meditar de manera constante. Entonces, eh, pero a la vez eh, nos habla que también tengamos la espada del Espíritu que se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, en la imagen, el personaje tiene una espada chica, una espada corta. Esa espada corta es para defenderse. La espada larga es para atacar, la espadota grande, ¿no? Pero esta espada chica es para defenderse, para pelear cuerpo a cuerpo. ¿Qué significa? Que nosotros debemos aprender, memorizar la palabra de Dios para poder defendernos también. Como prediqué ayer, si no sabemos los versículos de cómo mantener una paz interna, no vamos a saberlo, no vamos a poder soportar cuando venga el enemigo a atacarnos. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a defendernos también. Tenemos que aprenderla, ¿no? En su material dice que la palabra de Dios es, es más, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios penetra en nuestra vida de forma eficaz en la vida de cualquiera. Tenemos que aprenderla y predicarla. Y en Santiago 1:22 dice de que nosotros tenemos que no solo ser oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso, Soraya? Que tenemos que ser hacedores. Poner en práctica. Ujú. Tenemos que poner en práctica. ¿Y cómo lo pones en práctica? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué versículo dice, pastor? En Santiago 1:22. Pero la pregunta no va con eso. O sea, según tú qué piensas, ¿cómo lo ponemos? ¿Cuál es el proceso para poner en práctica algo? Pues practicándolo con tu vida, ¿no? Contigo mismo, Ujú. lo que dice. O sea, básicamente tenemos que darnos el tiempo de leer, aprender, entender, decidir ponerlo en práctica, ¿no? Y hacerlo. Es un proceso constante, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos a lo simple, que es escuchar una prédica o escuchar estos videos, estas clases. Pero lo más importante en nosotros es que nosotros mismos busquemos las verdades que aplicaremos, ¿no? Entonces, de la prédica de ayer de la tentación de Jesús, no solamente es para escucharla
en el culto, sino voy a mi casa, lo medito, decido, ¿no? ¿Qué cosa estoy haciendo mal? Si estoy buscando el pan sin Dios, la prueba sin Dios o el poder sin Dios, ¿no? Entonces, y tengo que aplicarlo a mi vida. Hay una decisión que tomar. Entonces, la espada es para utilizarla, ¿ya? Luego sigue la coraza de justicia, ¿no? Entonces, eh, esto ya nosotros lo tenemos. Si es que estamos en fe, nosotros hemos sido justificados por Jesucristo y hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, ya el enemigo no puede destruirnos, porque la salvación ya es nuestra, y hemos sido justificados. Entonces, tanto el yelmo de la salvación como la coraza de justicia también vienen en el momento de que uno cree en, en Cristo cuando recibe la salvación. Entonces, eso nos protege de los ataques del enemigo, de los ataques del maligno, nos protege eh, de una forma poderosa, ¿no? Entonces, nosotros estamos, lo importante es permanecer en Cristo y creer que tenemos esta salvación, esta justificación. Luego de eso viene el escudo de la fe. O, a ver, a ver. Ah, primero vamos a ver el escudo. El escudo de la fe dice que es ah, para creer. En su material dice, usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer las mentiras y acusaciones del enemigo. Entonces, en cierta forma, el segundo sería verdadero de la lección, ¿ya? Todo sería verdadero, bajo lo que estamos viendo. Es decir, la fe que nos está hablando acá es de creer que Dios va a cumplir sus promesas, ¿no? ¿Pasa algo malo? No, pero yo creo que Dios va a cumplir sus promesas. Dios es bueno, todopoderoso, me cuida, me quiere. Él va a cumplir sus promesas. No, eh, me falta dinero o este mes me descuentan algo. No, pero yo sé que el Señor proveerá. Él ha prometido, ¿no? Que si ni a las plantas ni a los pájaros le falta alimento y a mí tampoco me faltará. Dios lo ha prometido. Y entonces el escudo de la fe tiene que ver con creer que Dios va a cumplir sus promesas. Hermana Karen, dígame. Sí, buenas noches. Pero lo que pasa es que la premisa es simplemente comienza Ujú, el verdadero, ¿no? Y ese simplemente es como que solo es esto, ¿no? ujú. No, sí le Eh, entiendo, pero entonces, bajo el solo por contexto, la lección sí, sería, sí, bajo el porque en contexto, realidad, ajá, bajo el contexto de la clase, el escudo de la fe se refiere a eso, a creer en las promesas de Dios, ¿no? La fe es muy amplia, pero para esta lección sería verdadero, ¿no? Eh, La fe abarca mucho más cosas, pero en este caso es para protección. Nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios. El, el... Uy, está llegando alguien ya cuando estoy terminando. Anthony, ¿qué tal? Te has perdido la mayoría de la clase ya. Ya voy a terminar. Pero ya, está Pastor, bien. Dime, Soraya. una consulta. Usted dice que la fe es muy amplia.
Pero la fe no es simplemente creer en Dios a pesar de no, o sea, de que no lo hayamos visto igual, ¿no? O sea, es confiar ciegamente en algo que nosotros creemos, Ujú. porque Ya, es amplia. ya. Por ejemplo, primero, desde Hebreos hay dos aspectos de la fe, ¿no? Es pues la fe certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreos. Entonces, si tú piensas en la primera parte, certeza de lo que se espera. Entonces yo creo en que las promesas de Dios se cumplen. Pero también creo en que Jesús va a venir por segunda vez, ¿no? También eh, creo eh, que van a pasar cosas a mi favor, o sea, de acuerdo a lo que Dios va prometiéndome sobre su segunda venida, sobre la iglesia, esto va a pasar para la iglesia, sobre promesas con mi familia, promesas sobre mi matrimonio, promesas sobre muchas cosas. Entonces, el abanico de cosas en las que yo debo creer por fe va creciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo diezmo, Dios igual me va a bendecir, es un acto de fe, porque económicamente, si tú sacas tu calculadora, de repente no te conviene, pero en las matemáticas de Dios hay bendición, es cuestión de fe. Entonces, se va ampliando, se va ampliando las cosas en las que tú tienes que ir creyendo, de acuerdo a lo que la Biblia te va diciendo. Y en el otro aspecto de la definición de fe de Hebreos 11, que dice la convicción de lo que no se ve, es no solamente creo en Dios, creo que Dios, creo en su palabra, que es la palabra de Dios, creo que en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creo que existen ángeles, creo que existen demonios, creo que los demonios operan, creo que los ángeles también están alrededor de acuerdo a lo que Dios mande, creo que su Espíritu Santo obra en los creyentes de formas diferentes. Es decir, hay muchas cosas más en las que creo. Entonces, el concepto es simple, es creer en Dios o creerle a Dios, más que creer en Dios es creerle a Dios. Y, y es amplio porque hay muchas cosas. Cuando tú profundizas en la fe, hay muchas cosas en las cuales tú tienes que creer. ¿Se entiende o no? Sí, pastor. Ok. Pero yo considero que igual, no sé, como que yo creo, ¿no? Yo tengo seguridad Ujú, que Dios va a cumplir todo lo que Él dice. ujú. Ya. Creo en eso. Ujú. La hermana Karen, a ver qué opinar. Está bien, opine. Lo que pasa es que la definición que habla de la fe está justamente en Hebreos y hay dos partes, ¿no? Es la convicción de lo que se espera. En la Biblia hay muchas cosas que se esperan, muchas promesas del Señor, ¿no? Y hay posturas teológicas incluso de lo que va a venir. No tenemos la certeza exactamente o no conocemos los detalles, ¿no? Pero sabemos que van a ocurrir ciertos hechos. Y dice, es la convicción lo que se espera, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción es lo que no se ve. O sea, hay cosas que no vemos, pero creemos y lo creemos por fe. En la palabra del Señor hay cosas, hay promesas para nosotros como hijos de Dios, como también hay partes en la Biblia que dicen que cosas que van a pasar.
eventos en general para toda la humanidad. Entonces, entiendo que no todos son promesas para nosotros, sino también hay hechos que van a ocurrir. Entonces, la fe entiendo que abarca mucho y en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Si creemos todo lo que dice la palabra de Dios, si creemos realmente en la doctrina de la salvación, si creemos en un Dios trino, si creemos que cada promesa que Dios ha puesto se va a cumplir también en nosotros, entonces entiendo que la fe, de solo decirla de manera general, no hablo solo de esta lección, solo decir que simplemente es creerle a Dios, hará lo que ha prometido, es que no es que solo lo ha prometido, sino que es creer todo lo que ha venido haciendo y seguirá haciendo. Entonces, no solo hay promesas en la palabra de Dios, ¿no? Por ahí también yo lo veo que la fe en sí abarca mucho más, ¿no? Y en nuestra vida diaria con mayor razón. Gracias. Ujú. Gracias. O sea, podemos concluir dos cosas de lo que han hablado, creo. Uno es el concepto más simple para definir la fe es creerle a Dios, no en Dios, a Dios, ¿ya? Porque creer en Dios, puedes creer que existe alguien, un ser superior. Pero creerle a Dios significa que crees en lo que Él dice. Es decir, estás creyendo implícitamente en que Él existe y que su palabra es real. Entonces, manejemos siempre ese concepto, ¿ya? Yo creo en Dios, pero sobre todo le creo a Dios. Tenemos que manejar ese concepto, ¿ya? Entonces, eso lo voy a poner pregunta para el examen. eh, ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo más correcto? ¿Creer en Dios o creer a Dios? Ya saben la respuesta. Y pero lo segundo es que es el concepto más amplio, se detallan cada cosita que tú vas creyendo. O sea, hay gente que no cree en el diezmo, hay gente que cree en el diezmo. Hay gente que cree que de acuerdo a la palabra de Dios, uno debe casarse y irse a vivir aparte con su esposa. Y hay quienes no creen eso y se quedan viviendo en la casa de sus padres. Buscan el segundo piso, ¿no? Hay quienes creen que, ¿no? Porque hay un versículo que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se uniría a su mujer. ¿Quién cree eso o no cree, no? Hay quienes creen como en el Antiguo Testamento, de cada 7 años se perdonaban todas las deudas. Entonces hay quienes creen que es una buena práctica perdonar deudas pasadas, ¿no? Ya alguien me debe 5 años, ya le perdono, ¿no? Ya, chao. No te vuelvo a prestar, pero no quiero tener ningún, ninguna cosa pendiente contigo. Hay cristianos que creen eso. Yo creo en eso, en perdonar deudas. Pero hay cristianos que no creen en perdonar deudas, no creen que se deba aplicar, ¿no? Entonces, ¿cuánto crees? ¿No? Hay cristianos que creen que a Dios no se le da el 10%. Ellos dan el 20% a Dios porque creen que Dios se lo merece. No creen más y ellos obran y dan para las misiones y dan para un montón de cosas. Y Dios los bendice y creen. Entonces, hay quienes creen en que si más tiempo de oración y se dedican un día, 2 días, 3 días seguidos a darle buenos tiempos de oración, hay quienes oran más que otros, creen que eso Dios contestará más sus oraciones. Y es bíblico, hay pasajes que pueden certificar eso, ¿no? Sin caer en la exageración, pero... Entonces, la fe, por eso digo que es muy amplia. Nosotros estamos, yo los considero ustedes que están rascando recién las primeras cosas de la fe. Hay muchas decisiones que deben tomarlas en fe y van a ir aprendiendo de que hay muchas promesas de Dios, muchas cosas en las cuales van a aprender a creer. Y no necesariamente yo se los tengo que decir, sino que la palabra de Dios los tiene que convencer. Por eso yo a ustedes no les obligo a nada que Dios no los convenza, ¿no?
Entonces, hermanos, por eso es que la fe como concepto es simple, pero en esencia es un tema bastante amplio. Pastor, disculpe, pero en todo caso lo que usted está comentando de las posiciones, estamos hablando de convicciones, ¿no? Convicciones de vida, convicciones que entendemos. Comprendo que eso también tiene que ver mucho, que vamos forjando las convicciones, ya que vamos aprendiendo más de Dios, vamos entendiendo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va también dando esa luz, ¿no? Esas convicciones, ¿no? Pero entiendo que son convicciones bíblicas que debemos cada uno de nosotros llegar a tener, ¿no? A eso se refieren con todo lo que ha estado comentando. Claro. Por ejemplo, hay personas que creen que va a haber el milenio, como está en Apocalipsis, y hay personas que no creen que lo de Apocalipsis es un simbolismo y no va a pasar así. Entonces, eso les voy a enseñar al final de esta clase, toca eso. Les voy a enseñarlos sobre lo que dice la Biblia sobre el milenio. Pero así cada uno va definiendo sus convicciones, pero eso también depende de nuestra fe. Yo me acuerdo que cuando escuché la prédica de que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y será una sola carne, y yo decidí de que escuché esa prédica, la medité y tomé la decisión de que me iría con mi esposa a vivir aparte. En esa prédica estuvieron muchos jóvenes que conozco que escucharon la misma prédica, pero que al final decidieron irse a vivir en el segundo piso de sus padres, depender de sus padres, ¿no? Entonces, no todos, por más que escuchen y lean el mismo versículo, van a creer de la misma forma. Y yo no voy a ponerme a decirle, pecadores, tienen que ser como yo, ¿no? Está mal. Este, pero, pero yo en fe he tomado esa decisión hace mucho y he coincidido con mi esposa. Pero es una decisión que se toma en fe, para algunas personas. Otros jóvenes no creen en eso, entonces. Pero la fe es muy amplia, hermanos, por eso les digo. Hay muchos temas respecto a la fe. Pero bueno, creo que les dije algunas fijas. Y finalmente, bueno, ya vamos a para recapitular, ya que Anthony y Emil recién han entrado. La verdad, siempre hablar y decir andar en la verdad. La espada del espíritu, siempre aprenderla para poder vivir y ponerla en práctica sobre todo. La salvación y la justicia, la justificación vienen cuando uno recibe a Cristo. Hemos visto el escudo de la fe ahora último y finalmente dice calzado los evangelios del apresto de la paz, que en el material dice la disposición de proclamar el evangelio, ¿no? O sea, nosotros una arma que tenemos contra las acechanzas del enemigo es que estemos dispuestos a proclamar el Evangelio, dispuestos a compartir de Cristo, dispuestos a hablar de Dios, porque cuando nosotros nos callamos, el Espíritu Santo se contrista, se corta el poder que hay en nosotros, la libertad que hay en nosotros. Poco a poco nos sentimos, nos achicopalamos, como se dice el verbo, o sea, cada vez nos, nos sentimos más cortos, porque no estamos cumpliendo nuestra principal función, que es predicar el Evangelio. Entonces, ya desde ahorita, ya que está en el segundo libro, les voy retando a que mediten cómo van a compartir el Evangelio. Como iglesia yo voy a proponer cosas, pero en algún momento tenemos que predicar en nuestra vida diaria, hablarle a gente nueva. Por más que nos cueste hablar, tenemos que romper nuestros límites de no hablar.
Tenemos que ser buenos conversadores los cristianos. Tenemos que hablar del Evangelio, ¿no? Y hablar otras cosas también, porque a veces somos muy aburridos, monotemáticos. Hay cristianos que son aburridos, solo te hablan del Evangelio, de lo que dice la Biblia, pero no te pueden hablar otra cosa, no te pueden hablar del clima, no te pueden hablar de, de la realidad nacional, solo te hablan del Evangelio como robot, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hablar muchos aspectos. Pero nuestra naturalidad es que nosotros hablemos a otras personas del Evangelio. Y si no hemos aprendido antes, lo aprenderemos ahora. Hombre Tesado que vamos a hacer la película, tiene un motivo para hacer algo evangelístico, ¿no? Tener herramientas para hacer algo evangelístico. Muy bien. Entonces son los 6 aspectos de la armadura de Dios. Recuerden, es una metáfora, pero es importante que estos aspectos que la Biblia menciona eh, es importante que nosotros lo tengamos presente. Pero no es tan material, pero al final el versículo de Efesios 6 habla de que nosotros tenemos que orar, orar al final de todo, ¿no? Hay quien de Efesios 6. ¿Quién lo tiene? Efesios 6, versículo... A ver, versículo 18. A ver, ¿quién lo lee? 6:18. Ya lo leo, pastor. Ya, a ver. Oren en todo tiempo con toda oración. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Ujú. Entonces el secreto viene de la oración también, ¿no? Que si bien no lo pone como una parte de la armadura, siempre tenemos que estar orando. Muy bien, hermanos. La próxima clase le toca a Vanessa. Si no está Vanessa, lo seguiré yo, pero vamos a ver si van a seguir. Voy a conversar con ella. Vamos a orar, hermanos, a ver, hermano Anthony, despídanos en oración, por favor. ¿Está ahí, hermano? A ver, hermano Emil, despídanos en oración, si no. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que se nos ha sido eh, dado, Señor. Ayúdanos a poder armarnos con todas las armaduras, Señor, que tú nos has dado. Y esas armaduras que podamos usarlas en todo momento, en todo tiempo, que no descuidemos nuestra vida de oración, la lectura de tu palabra, Señor, el predicar tu palabra también a muchas personas. Ayúdanos, Señor, a cada día buscar cada día más de tu presencia, cada día más de ti, y que en medio de toda situación que podamos confiar y depender plenamente de ti en todo tiempo, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor, en toda área de nuestra vida, y que podamos hacer cada día tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Guarda, cuida a cada uno de ellos, dale fortaleza, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense. Gracias, bendiciones.